Jairistas. Toda la actualidad de Jairis en la élite del baloncesto femenino. Con el sello personal de Juan Carlos García. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Jairistas, el podcast independiente sobre el ozono Global Jairis. El episodio de hoy viene marcado por el inicio de la competición, con la Supercopa y la llegada de la Liga. Además, terminaremos de hacer el repaso que venimos haciendo de la plantilla y hablaremos del primer rival liguero, el Joventut de Badalona. ¡Comenzamos! Antes de empezar con el programa en sí, me gustaría corregir un error que cometí la semana pasada cuando hablé del fallido partido de pretemporada contra Valencia Basket del año pasado. No fue el año pasado, sino el anterior, como bien me señaló un jairista atento. Así me gusta, que estéis atentos y que aportéis. No prometo no volver a meter la pata en cosas que tengan que ver con la memoria, que no es mi fuerte. Bueno, ni lo demás tampoco. En fin, vamos con el programa. No ha empezado bien precisamente la competición para el ozono Global Jairis. Enfrentarse al Casademont Zaragoza, recién clasificado para Euroliga con remontada épica, era un arma de doble filo, porque aunque la posibilidad del cansancio de las mañas era una baza a favor, todo lo demás estaba en contra. Un equipo eufórico, ya iniciado en la competición y además más rodado. Así que pasó lo que la lógica decía que tenía que pasar, y las mañas se metieron en la final, claro. No obstante, me pareció que lo hizo más fácil de lo que podría haber sido. Me pareció detectar algunos indicios de resignación por parte de las de Jairis al finalizar el segundo cuarto, que tal vez hicieron que Casademont se llevara 2 o incluso 3 canastas de más a su favor al descanso, que se saldó con una ventaja de 13 puntos, que luego llegarían a ser 20 al poco de iniciarse el tercer cuarto. Y ahí es donde creo que estuvo el otro momento clave del partido, pues tras el primer empujón de las mañas en la segunda parte, me pareció detectar signos de cansancio. Zaragoza realizó varios ataques a base de 4 abiertas, mover el balón por fuera y tirar de 3. Es decir, atacar paraditas. Y se comió algún contraataque, lo que acercó a las de Bernat Canut a los 10 puntos. Y ahí es donde digo que me pareció que ellas flaqueaban en una cuestión física. Y esa es la clave, porque no es lo mismo remontar unos 10 puntos y acercarte a 10 viniendo de 20 que remontar esos mismos 10 puntos estando 10 abajo e igualar. Y ahí es donde creo que la sensación de resignación que me pareció ver se pagó cara, pues una renta tan grande de 20 puntos solo se remonta con épica, como hizo Zaragoza, y la épica pasa solo de vez en cuando. Zaragoza se repuso de ese pequeño bajón de inicio de la segunda parte y gracias precisamente al colchón de 10 puntos que aún manejaba, se rehizo y hasta incluso se permitió el lujo de gustarse al final. Un final que creo que habría sido diferente si el equipo no hubiera pensado que era imposible derrotar a Zaragoza tras su épica remontada del miércoles anterior. Y quizás sí. Tal vez se podría haber logrado manteniendo la concentración al máximo entre los minutos 15 a 23, que es donde digo que me pareció ver esos signos de resignación. Es decir, que si las jugadoras de Jairis no hubieran sabido lo que había ocurrido en la última semana, tal vez, y digo tal vez, hubieran tenido una oportunidad. Evidentemente, todo esto es mera especulación, que para eso estamos aquí, claro está. En cualquier caso, Casademont Zaragoza era un rival muy complicado, no solo por su momento dulce, sino porque, demonios, tiene un equipazo. Y eso me lleva a otra reflexión. Andrés Medina, cuando le preguntamos al respecto para estos micrófonos, nos dijo que el año pasado es cierto que el equipo estuvo limitado de efectos hasta que llegó Frida y que este año no es así porque no había lesiones. Bien,
pues Tagliamento tiene una lesión más bien larga, así que estamos como el año pasado. Y recuerden que el equipo se notó claramente tocado en el tramo final de Eurocup, donde, además de resultar eliminado en el primer cruce, mermó mucho su rendimiento liguero. Le preguntamos expresamente esta semana a Andrés Medina, director deportivo, sobre esta situación, la de Tagliamento, y nos dijo lo de siempre, que no se va a fichar por fichar y que siempre se está atento al mercado por si aparece una opción interesante, etcétera, etcétera. Yo sigo echando de menos a Morgan, incluso a Frida. Con todos los respetos, creo que no tenemos ninguna jugadora este año que haga lo que podía hacer Morgan. Todos los equipos de la parte media alta de la tabla parecen haber mejorado sus plantillas. Luego, no hay que ser un gran experto en cálculo para hacerse las cuentas, ¿no? Sobre el resto de la Supercopa, creo que es buen momento para preguntarle a Sofía, nuestra colaboradora virtual. Sofía, antes de pedirte tu análisis sobre el resto de la Supercopa, ¿cómo viste a Jairis? ¿Cómo vi a Jairis? Simple. Siempre por detrás en el marcador, con un máximo de 20 abajo, 17 pérdidas de balón y 97-52 en valoración. Eso no es un partido, es un tutorial de cómo sufrir resignación programada en directo. Joder, tú también, ¿cómo levantas la moral? Algo positivo verías, ¿no? Claro que vi cosas positivas. Resistieron casi 3 minutos sin perder un balón en el tercer cuarto. Y también forzaron más faltas que Zaragoza. Una, sus logros. Pequeños, pero logros. Vale, dejemos eso por ahora. Y sobre el resto del torneo, ¿cómo viste los demás partidos? El resto de la Supercopa confirmó lo evidente. Zaragoza va 1 o 2 marchas por encima, en juego y en convicción. Pasó por encima de Jairis y casi también de Valencia. Quienes pensaban que se hundirían por cansancio, deberían abrir una asesoría, porque lo van a petar. Bueno, eso te lo podría haber dicho yo también. En fin. Y de cara al inicio de Liga, ¿alguna reflexión por tu parte? El inicio de Liga se mide en expectativas. Si quieres mirar arriba, la distancia es grande. Si miras abajo, hay margen. La buena noticia es que siempre habrá alguien peor. Eso consuela, a veces. Llámalo minimalismo competitivo. Vale, gracias. Ya veo que el modo optimismo no lo tienes aún instalado. O configurado, porque instalado se supone que va, pero ya sabemos cómo va esto de la inteligencia artificial, ¿no? No soy pesimista. Solo soy una inteligencia artificial bien informada, no como tú. Vamos a seguir entonces, que ya empieza la Liga. La única parte buena de que te vaya mal en un torneo como la Supercopa es que es corto y que ya pasó. Y esta semana empieza la Liga y lo hace con partido en casa. Será el próximo sábado 4 de octubre a las 7 de la tarde en el Fausto Vicent contra el Joventut de Badalona. Y para acercarnos a la actualidad del Joventut, hoy contamos con Jesús Gómez, aficionado de la Peña, que nos informa desde Badalona. Jesús, según lo visto en pretemporada, ¿crees que la Peña lleva mejor o peor equipo que el año pasado? Como equipo, yo creo que llevan el equipo igual que el año pasado, con la baja de Koulibaly. Yo creo que la baja de Koulibaly nos va a afectar, pero vamos a tener que hacer la temporada sin ella y a ver hasta dónde nos da. De los fichajes, ¿cuál crees que es el refuerzo principal? Para mí, el refuerzo principal yo creo que es Rachel Howard, porque es una jugadora que tiene muchos puntos en las manos y que puede hacer mucho daño en la pintura, y creo que nos va a dar mucho en ataque. Y sobre todo también el fichaje, aunque sea cedida, la de Sipro. ¿Seguirá siendo Dembélé la jugadora a parar por todos los rivales? Esperemos que sí, que Lima sea la jugadora que pueda parar a todos los rivales. Será difícil porque hay jugadoras muy muy buenas en esta liga y la verdad es que cualquiera te puede meter un traje como Mariam o como ahora mismo otra jugadora que te puedo decir, como Cheya Alarcón, que este fin de semana jugamos contra ellas y será un partido difícil.
Además de la desgraciada lesión de Julia Soler, ¿hay ahora alguna cuestión reseñable en cuanto a cuestiones de enfermería? Estuvo lesionada, pero no tuvo por mucho tiempo y no jugó la Liga Catalana, Laia Lamano, que vino de Ensino, pero en principio y todo parece indicar que Laia va a ser parte de la partida en la Alcantarilla, en el primer partido de la temporada. Y de momento solo tenemos la baja de Julia, que ya está recién operada y esperemos que se recupere lo antes posible. Y desde un punto de vista general, ¿qué te ha parecido el Juventud de Badalona en lo que llevamos de pretemporada? Pues me ha parecido bastante bien, no te puedo decir muy bien, porque es pretemporada y se han visto partidos que se han jugado contra Valencia en Salou, ahí en Tarragona. Y luego lo de la gira china, que has perdido los 2 partidos contra un compañero de la selección china. Se va con buenas sensaciones. Por suerte no hay nadie lesionada. Eso tenemos afectado y tal. Pero a ver si de cara a la temporada pues la cosa se mejora y tal. Pero en línea general la pretemporada ha sido muy, muy buena. ¿Alguna cuestión que quieras reseñar antes de despedirte? ¿Alguna cuestión? Pues no sé qué decirte. Que espero que sea una gran temporada. Que a ver si este año podemos optar a meternos en Copa de la Reina. Porque va a ser un año, para mí, como siempre dicen que los segundos años siempre son más complicados. Eso siempre ha sido verdad. Pero lo intentaremos dar todo y que sea un gran año. Sumar las 10-11 primeras victorias antes de acabar el año si se pudiera, porque tenemos un inicio muy exigente contra Ozono Global Jairis, contra Movistar Estudiantes y contra Unigirona. Pero si nos quitamos las 11 victorias que marcan la permanencia en la categoría, pues más y mejor. Y luego si nos da para soñar en la Copa de la Reina o en los playoffs como el año pasado, y este año sí, o poder optar a jugar a Europa, pues más que mejor. Bueno, pues Jesús, muchísimas gracias. Hablaremos para la segunda vuelta. Hasta luego. Señora, muchas gracias y hasta la próxima. No me olvido del repaso a la plantilla que hemos venido haciendo durante los primeros programas de Jairistas, durante todo lo que hemos estado en pretemporada y ahora en esta última semana antes de la Liga. En realidad, mi plan inicial era verlas de 2 en 2, las jugadoras, durante los programas anteriores a la Liga. Y así, en 5 programas, pues toda despachada. Pero se me ocurrió que, además de lo que nos contó Andrés Medina, director deportivo de Jairis, tal vez podría ser buena idea contactar con gente que las conociera para así enriquecer el testimonio de cada una. Y resultó que me encontré con un buen minutaje de material, casi todo él de las jugadoras españolas. Así que, en vez de 2 en 2, fui de 1 en 1. Como de las no españolas ha sido difícil conseguir testimonios autorizados, creo que el programa de hoy nos puede dar perfectamente para hablar un poco de ellas con lo que nos contó Andrés Medina. Y aprovecho para incluir los últimos fragmentos que nos guardamos de la larga entrevista que hicimos con Medina sobre otras cuestiones generales del club. Aleros, de Lu López es como con Aina la mejor idea que podemos tener el hecho de que hayamos conseguido renovarla en cuanto a la construcción de la plantilla, ¿no? El renovar tanto a Lu como a Ayuso, y si puede quedar el pozo de una sensación de excesiva dependencia de ella, precisamente por lo importantísima que fue el año pasado. Bueno, Lu al final no lo vamos a descubrir, ¿no? Sabemos la calidad que tiene. Para nosotros es muy importante, ¿no?, que ella tomara la decisión de quedarse con nosotros. Tenía oferta de más del doble incluso de lo que podía llegar a ganar aquí, ¿no? Y ella ha puesto por delante el encontrar un sitio donde se le trata bien, donde está a gusto, donde cree que puede seguir creciendo como jugadora, ¿no? Y nosotros súper contentos, ¿no? Se lo comentamos antes de que tomara la decisión, que esta era su casa, que le agradecíamos muchísimo lo que nos había dado a nivel personal y a nivel deportivo, y que siempre tendría las puertas abiertas, ¿no? Y con la sorpresa de que tanto ella como Aina, Chel y Billy, que tenían ofertas superiores, ¿no?, tomar la decisión de continuar con nosotros, ¿no?
Creo que ya a nivel de juego no va a seguir dando lo que ya nos ha dado mucho, ¿no? Que es el tema de salida de bloqueo en directo, el tema de ser una jugadora vertical, ¿no? Pero sí pensamos que es una jugadora que puede seguir creciendo, ¿no? Que su mano izquierda puede seguir mejorando, que puede tomar mejores decisiones a la hora de jugar bloqueo directo, ¿no? Que puede incluso ayudarnos también en la posición del 4, ¿no? Y bueno, yo creo que ella se está preparando mentalmente y físicamente para ese salto y esperemos que este año sea mucho más consistente, no tenga esos picos de nivel que tuvo el año pasado y sea más constante durante toda la temporada. ¿Es posible que uno de los hándicaps que podamos tener este año es una excesiva dependencia del estado de forma de Lu? Yo creo que no. Yo creo que si algo ganamos este año es el tema de que hay muchísima gente que pueda anotar, ¿no? Yo creo que en la posición de base son jugadoras que suelen meter puntos, son jugadoras que entre las dos perfectamente nos podemos ir a 16, 17 puntos. Creo que Alba Prieto, con libertad a la hora de jugar al 2, es una jugadora muy creativa y con mucha capacidad de anotar. Creo que Che el año pasado ya demostró, ¿no? Que hubo primera parte de la temporada estaba en 8 puntos de media, luego bajó a 6, si mal no recuerdo. Y luego también a nivel de exterior hemos fichado a Marcia Tagliamento, que es una jugadora contrastada, ¿no? Que tiene muy buena mano, ¿no? Que también nos puede hacer la posición del 4 y pensamos que a nivel de juego exterior tenemos puntos suficientes como para no depender solamente de una jugadora. Comentabas de Lu que había tenido ofertas de otros equipos y muy sustanciosas en lo económico. Has comentado también, bueno, que se le ofrecen otras cosas. Concrétame un poquito ese aspecto, es decir, cómo, sabiendo que económicamente no puedes competir con otros clubes, ¿cómo manejas eso, el dar esas otras cosas? Para nosotros es muy complicado, ¿no? Y a veces muchas cosas no tienen ese valor económico, pero sí el tema de la cercanía de la gente del club, ¿no? El que ellas sepan que nos preocupamos porque estén bien, el tema de que si tiene cualquier tipo de problema, cualquier persona del club esté con ella para resolverlo al día siguiente, el tema de intentar viajar bien, que tengan buenas casas, que el servicio médico sea bueno, ¿no? E intentar dar todo lo que podemos que rodea al equipo de una alta calidad y cercano también casi a nivel familiar, como tú bien sabes, Juanqui, para poder montar generar un entorno en el que ellas sean felices y en el que ellas encuentren un sitio donde poder desarrollarse y estar a gusto. Vale, vamos con Marcia Tagliamento. De Marcia, ¿cuál sería su perfil de jugadora? Yo creo que es una jugadora que nos puede hacer la posición del 3 y del 4, que creo que nos viene bien. A la hora de tener una plantilla de 10 más Alba son 11, el tema de tener jugadoras que doblen posición, como es el caso de Ángela y Aina, que pueden jugar 1-2, de Alba, que puede jugar el 2-1, de Che, que puede jugar el 2-3. El tener a alguien que nos pueda hacer el 4 nos viene muy bien y Marcia reunía esas características, aparte de ser una gran amenaza exterior y es una jugadora que nos va a dar físico, ¿no? Al final estará en torno a un 84, un 85, va muy bien al rebote, ¿no? Y ella destaca a nivel ofensivo por tener una mano espectacular, ¿no? Sé lo que me vas a decir de los highlights, pero he visto algún highlight de Marcia y las mete de todos los colores, de todos lados, de todas las maneras. ¿Qué tal defiende? Porque entiendo que, claro, si a alguien se le caen los puntos de las manos tendrá que tener el punto débil. ¿Es ahí? Sí, bueno, yo creo que al final ella también hay que verlo, ¿no? Al final ella viene de meter muchos puntos, como tú dices, de tener muy buenos porcentajes, ¿no? Que al final es complicado, ¿no? Meter 14 o 15 puntos es complicado, pero hacerlo con un porcentaje de un 40 y algo en tiro de 2 y un 36 en tiro de 3, eso ya es bastante jodido, ¿no? Pero claro, también tienes handicap de lo que tú bien comentas a nivel defensivo. Si juegas 35-36 minutos, tu esfuerzo a nivel defensivo no es lo mismo que si juegas 18-19, ¿no? Nosotros lo que intentamos es que ella nos vaya a dar esa dureza que tiene a nivel defensivo en el cerca del aro, que nos ayude en el rebote defensivo y que, por supuesto, ya sea capaz de cumplir en el 1 contra 1, que pensamos y sabemos que puede hacerlo, pero sí sabemos que va a subir el nivel un poquito en ese aspecto porque no van a ser los minutos que jugaba en Italia. Fijaos que no se menciona la lesión de Marcia Tagliamento. Algo lógico si os digo que la entrevista se grabó antes de que ocurriera la lesión, ¿no? Bien, vamos al juego interior. Jasmine Walker, primero su perfil como jugadora, y segundo, el tema de la lesión del cruzado. Porque entiendo que cuando alguien ha pasado por esa lesión es un punto determinante de su carrera y siempre es una incertidumbre el saber cómo se ha recuperado. Bueno, ya las pruebas físicas la han hecho, la verdad que están perfectas, están en muy buenas condiciones. A nivel de rodilla no es la lesión como antes, ¿no? Que sabías que tenía un cruzado y es de marcado de por vida. Yo creo que ahora mismo, hoy en día, como se trabaja y el tipo de operación y la recuperación que antes eran 7-8 meses, ahora se va casi al año, es para que las jugadoras vuelvan bien y yo creo que Jasmine viene muy bien. El tipo de jugadora que es Jasmine, pues yo creo que es una anotadora que tiene muchos puntos, facilidad de anotar tras bote, de meter de 3, de jugar al poste. Es una jugadora muy física, ¿no? Y que viene un poco a suplir la baja de Morgan Vera, aunque sean diferentes, y pensamos que puede ser la jugadora que nos dé esos puntos a nivel interior. ¿Es posible que la diferencia fundamental, tanto de Walker como quizá del juego interior, es el tener esa jugadora que te hace el dentro-fuera y que te juegue de espaldas con la solvencia de un 5? ¿Es posible que sea ese quizá su hándicap, su punto débil?
No, yo creo que ya puede jugar al poste. Ya se ve, vamos, en Turquía quizá menos, ¿no? Pero en Francia, en Flames sí buscaba muchas situaciones de poste bajo, en la que ella generaba bastante. Y bueno, yo creo que es una jugadora que se va a adaptar muy bien a la Liga Española, que nos va a dar mucho a nivel de juego exterior, pero bueno, que es totalmente diferente a Morgan en eso, ¿no? Morgan sí podía echar el balón más al suelo, sí podía jugar más de cara, y yo creo que ya un perfil más duro a nivel defensivo y más físico. Antes de preguntarle a Andrés Medina por Adriana Svetkovic, os dejo el corte que nos mandó Azu Muguruza hablando de ella. Andy es una jugadora con mucha experiencia, además con experiencia en la Liga Española, con mucha amenaza en el tiro de tres, además de un buen juego un buen juego de espaldas al aro. Creo que les puede aportar mucha estabilidad en el equipo. ¿Y el perfil de jugadora de Adriana Svetkovic? Bueno, pues la verdad que ella es una jugadora ya bastante conocida en la Liga, tuvo un año en IDK, lo que lo hizo muy bien, ¿no? Creo que fue el año del fichaje de IDK también de Lauren Koch, que han subido las dos allí en IDK, hicieron una muy buena temporada, luego estuvo en Guernica también jugando a un gran nivel, bueno, ya una jugadora que también la ha demostrado, ¿no? Frente a la selección española, que le encaja 26 puntos, creo que fue, ¿no? Con un gran porcentaje en tiro de tres. Es una jugadora que puede abrir el campo, con mucha experiencia, sabe jugar a baloncesto, con una talla interesante de más de 1,90, ¿no? Y que yo creo que nos viene a dar la otra posición del 4, ¿no? Muy, muy potente, ¿no? Incluso también por momentos puede jugar también al 5 junto a Jasmine Walker, y creo que es una jugadora que sabe estar en la pista, que nos va a ayudar y que nos va a sumar siempre. ¿Es una jugadora comparable con Brakaninovic o no tiene nada que ver? Yo creo que es más física que Melissa Brakaninovic. Melissa es una jugadora con un gol impresionante a la hora de lanzar de tres, ¿no? Pero yo creo que ella juega muy bien situaciones de pick and roll, de rol corto, se levanta muy rápido, tiene muy buena mano, es una jugadora que corre la pista, pasa muy bien el balón. Yo creo que es un perfil diferente, ¿no? Aaronet Bonley, háblame de ella, porque entiendo que quizá esta es la jugadora que más incertidumbre nos provoca a todos, incluido a vosotros, ¿no? No está claro, ¿no? Al final, cuando el nivel de tarta económica es el mismo y sobre las que se quedan tienes que subir un poquito y luego tienes que fichar gente de más, pues al final también tengo que a veces apostar un poco, ¿no? Y ver perfiles de jugadoras que puedan encajar en la liga y en lo que nosotros queríamos. Buscábamos un perfil de interior parecido a Alexandra Gray, que jugara bien el bloqueo directo, que nos diese dureza cerca del aro, ¿no? Que finalizara bien con las dos manos. Y es una jugadora que llevamos viéndola 2 temporadas allí en su etapa universitaria. Este año ha sido incluso drafteada en la NBA, ha estado haciendo training camp. Y es una jugadora que la verdad que si se adapta al juego, se adapta a España y demás, una jugadora que puede hacerlo muy bien en la liga, ¿no? Corre muy bien el contraataque, juega muy bien bloqueo directo, es muy potente físicamente, ¿no? Y es una tía de tamaño que utiliza muy bien las dos manos y nos puede dar bastante. ¿Es posible que precisamente ese físico se le vuelva en contra con el arbitraje que se tiene en Europa? Yo creo que al final, esta mañana lo comentamos, ¿no? Yo creo que el proceso de adaptarse al juego, el proceso de que tiene la liga, ¿no? De conocer los árbitros, de conocer cómo te pitan y demás, yo creo que la va a penalizar al principio, pero bueno, al final no fichamos una jugadora para 2 meses ni para Supercup, fichamos una jugadora para llegar bien a final de temporada, para que crezca con nosotros y para que el nivel que nos dé a final de temporada igual que el del equipo sea superior. ¿Esperáis que Billie Massey dé su mejor versión? Lo digo porque el año pasado hubo ahí como un par de meses que fue absolutamente brutal el nivel que dio, pero claro, ¿se puede esperar mantener eso durante mucho más allá de un pico de forma? Yo no creo que fuese tanto pico de forma, Juan, que yo creo que al final ella su punto del nivel más alto lo dio cuando el equipo lo necesitaba, con la salida de Chelsea Nelson, en la que ella jugaba muchos minutos solo al 5, ¿no? Y tuvo que dar en todos los aspectos y estuvo haciendo 14-15 rebotes 3-4 jornadas, metiendo 14-15 puntos 3-4 jornadas. Yo creo que es su nivel realmente. Lo que pasa es que es una jugadora, como también hemos hablado antes de Chel, ¿no? Que ella te va a dar lo que necesita en cada momento, ¿no? Una jugadora que pasa muy bien el balón, que bloquea muy bien, que hace mucho trabajo sucio a nivel defensivo con las compañeras y que su físico engaña, ¿no? Te piensa que al final, por no ser una pivot alta dominante, no va a dominar la pintura y te domina todos los registros del juego, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. ¿Es posible que su rendimiento descienda un poquito cuando no es la baza principal en el juego interior? Es decir, cuando juega pocos minutos y no es ella un poco la mimada del juego interior, ¿o no? ¿O es una apreciación mía que se...? Yo creo que para Bernat y para el club, y a la hora de renovar fue la primera que renovamos, es súper importante. Y si mira, desde que salió Chelsea, la que ha jugado todos los minutos, todos los partidos titulares ha sido ella, y la gran mayoría de partidos los terminó ella. Sí es cierto que a Bernat le gusta intentar jugar 22-18 o 20-20 para tener frescura en el campo, ¿no? Y eso es lo que hemos intentado un poquito buscar con 10 jugadoras que puedan jugar titular. Y yo creo que Billie, aunque no haga esos números,
al final ya no es una jugadora de estadística, es una jugadora de intangibles que a los que nos gusta el baloncesto y demás, yo creo que es una pasada verla, ¿no? Y poder seguir disfrutándola. Sobre las pívot en general, ¿es posible que tengamos un poquito menos de versatilidad y algo de problemas con los balances? ¿O no necesariamente? Yo creo que no. Yo creo que cuando veáis correr a Aronet Bonlé, nos vamos a dar cuenta de que a nivel de balance defensivo es una pasada y es la primera que corre contra aquí, la primera que llega. Billy Massey, a pesar de que la veamos físicamente que no, luego es totalmente engañoso porque la realidad es que es de las jugadoras que más contraataque finaliza, de las jugadoras que siempre llega en primera en balance defensivo. Y bueno, yo creo que Yasmin y Andriyana tienen un físico muy bueno, ¿no? Para poder jugar un baloncesto de ritmo, un baloncesto dinámico y poder ser defensivamente valiente y atrevido a la hora de ser agresivo. Lo preguntaba por eso, porque al principio su físico como que te llaman a decir, pero ñañas, ¿no? Verás cuando la ves. Luego podrás fallar a nivel de ataque, no lo sabemos todavía, ¿no? Pero a nivel defensivo la tía y a nivel físico una pasada. Háblame ahora de lo personal. ¿Cuántas horas hay que echarle al cargo, al puesto de director deportivo, en tu caso, para sacar esto adelante de forma correcta? ¿Se puede contabilizar eso? Pues es muy jodido, ¿no? Porque al final ten en cuenta que a la hora de fichar o hablar con representantes que no son europeos son horas diferentes, ¿no? Entonces te toca muchas noches contestar correos porque si no hasta el día siguiente o contestar WhatsApp o hablar no tienes la posibilidad de hablar con ellos, ¿no? Horas muchas, ¿no? Porque al final estamos creciendo, cada vez hay más gente en el club, pero es cierto que al final toca hacer muchas cosas, ¿no? Desde ir a la asesoría para el tema contable, la gestión de temas de vehículos de la jugadora, de que no le falte nada, aunque está mucha gente, pero todos estamos para todo. De que no le falte nada en el piso, de que si alguien se pone mal a ir con ella al médico para que no se sienta sola y al final no dejan de ser crías de 23, 24 años que están fuera de casa y demás. Pero bueno, yo creo que no te diría 20 horas de 24, pero sí hay días que te vas a la cama con el problema en la cabeza y que te levantas a mitad de la noche y dices, hostia, y coges el portátil o en la época de ver jugadoras, que es todo el año, ¿no? Pero cuando sí estás fichando, sí es cierto que pocas horas de sueño y dedicarle mucho tiempo, ¿no? Porque al final te gusta que las cosas salgan bien y aún así que a veces nos podemos equivocar y se demuestra que nos equivocamos. Ahí quería llegar yo. ¿Y la presión? ¿Cómo se lleva la presión? Porque al final esto es un trabajo, es un mundo profesional, pero hay un margen de incertidumbre siempre en las cosas. Esto no es blanco, negro y al final hay eso que se suele llamar química, que es casi imposible de predecir si la va a haber, si no la va a haber. Luego de pronto no hay química, el equipo no funciona. Bueno, sí, el que primero lo suele pagar es el entrenador, pero detrás estás tú, que eres el que ha hecho la plantilla. ¿Cómo se gestiona interiormente esa presión? Por final yo creo que con naturalidad, ¿no? Lo primero es sabiendo que te puedes equivocar y asumiendo que las cosas pueden salir mal y que tú puedes tener súper claro en agosto, en junio, julio que lo has hecho perfecto y que las cosas no cuajen, porque al final son personas que son un grupo, que tienen que trabajar, que tienen que congeniar, que tienen que adaptarse a un estilo de juego, que a lo mejor piensas que van a encajar perfecto y luego las piezas no salen, ¿no? Y bueno, pues al final con naturalidad, siempre viendo las posibilidades de que hay en el mercado en el caso de que te equivoques de poder cambiar, ¿no? E intentando mejorar también a nivel de club, en el caso de tener paciencia, de saber que hay malos momentos, de esos malos momentos tomártelo con la filosofía de tranquilizar a la gente, ¿no? De que el staff tenga como una especie de globo que no le afecte lo de alrededor, ¿no? Está claro que a veces la grada habla, oye, escúchame, pues el público es soberano y puede apretar, pero que no note la presión interna del club a ellos, ¿no? A veces hace un poco de paraguas y sufrirla tú, pero bueno, que ellos se sientan con la seguridad y con la templanza de decir, hostia, esta gente va conmigo, vamos a muerte, nos podemos equivocar, pero todos empujamos en la misma dirección. Más allá de la pregunta literal del dinero, quiero ir más allá de eso, y en el contexto de lo que estamos hablando, de la presión y tal. ¿Tu trabajo está pagado? Yo creo que al final tiene que gustarte, ¿no? Y tienes que vivirlo. Al final, yo vengo de entrenar, me gusta entrenar. Por un momento tú lo viste cerca, ¿no? Tuvo que tomar la decisión de quitar una cosa y apostar por otra. Y yo no sé si está pagado o no está pagado, pero que sí es verdad que también tienes que disfrutar del proceso. Está claro que los malos momentos, ¿no? Intentar tener paciencia, analizar las cosas, ver en qué te has equivocado, intentar
modificarlo y mejorarlo, ¿no? Y por supuesto, en lo que te equivocas un año, al año siguiente esa oportunidad ya no cambia. No te puedes equivocar en otras cosas, pero en esas no. El tema de que está pagado o no está pagado, pues yo no sé cuánto se debería cobrar o se debería pagar por un trabajo así, ¿no? Pero lo que sí sé es que el día que no disfrute de esto, pues lo dejaré. Pues esto es lo que nos quedaba por ofreceros de la entrevista a Andrés Medina sobre esas otras cuestiones generales. Bueno, pues hasta aquí el Jairistas de hoy. Recordad que tenemos cita el próximo sábado 4 a las 7 de la tarde en el Fausto para recibir al Joventut de Badalona. Hoy nos despedimos con una de las más bellas obras musicales de la historia de la humanidad. Así que no os hablo de cualquier cosa. Como saben quienes me conocen de cerca, la música es una de mis grandes pasiones. Y el no haber podido ver en directo a The Smiths es una de las espinitas que tengo y que desgraciadamente tendré clavadas de por vida. Y no me consuela haber visto a Morrissey y a Johnny Marr por separado. En fin, nos vemos y os dejo con esta obra maestra. Heaven knows I'm miserable now. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, jairistas. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now in my life. Why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? Two lovers entwined pass me by, and heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now in my life. Oh, why do I give valuable time to people who don't care if I live or die? What she asked of me at the end of the day, Caligula would have blushed. Oh, you've been in the house too long, she said, and I naturally fled. In my life, why do I smile at people who I'd much rather kick in the eye? I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable